Muy bien, pues muy buenas tardes, queridos eternautas que me acompañáis esta tarde aquí en una sesión más de estas que estamos dedicando en esta temporada al género fantástico, en un sentido amplio y generoso, con una propuesta que estoy seguro de que hoy va a suscitar mucho debate por tratarse de una de las figuras emblemáticas de no solo del género fantástico, sino del género de terror. Nada más y nada menos que la figura del vampiro, que todo el mundo tiene en su imaginario y que a mí especialmente desde niño siempre me ha causado tremenda fascinación. Como os dije cuando arrancamos esta temporada, yo no tengo especial predilección por el género fantástico. Sin embargo, la figura del vampiro siempre me ha vampirizado y seducido muy intensamente. Así que tengo muchas ganas de conocer vuestras opiniones, no solamente sobre la película que vamos a comentar hoy, Nosferatu, de 1922, de nuestro queridísimo y polémico, ya lo veremos después, Murnau, un director de cine que yo creo que consiguió con esta película situar en la escena mundial el mítico personaje de Drácula, creado unos años antes por Bram Stoker en su homónima novela, ¿verdad? Que todos tenemos tan presente. Hoy me acompañan en esta sesión de los Eternautas Jordi Morón. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué Aquí tal? estamos bien, de sobremesa, acabando de comer y aquí reunidos otra vez con los eternautas. A ver si puedo aportar alguna cosa interesante. Estoy seguro de que sí. A Lázaro, habitual como siempre, fundador de estos encuentros de los Eternautas. ¿Cómo estás, Lázaro? Bien, muy bien, muchas gracias. Fantástico, muy bien. A María José Peña, siempre tan primaveral. Me encanta verte. ¿Cómo estás, María José? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Y el bien reencontrado David Monteagudo, que nos tenía ahí unas semanas ausente con demasiadas cargas laborales, que finalmente ha despachado y que ahora lo han liberado un poquito y permiten que esté ahora con nosotros. Alegre estoy de que estés otra vez en este foro, David, de verdad. Vale, gracias, José, gracias. Yo estoy contento también de poder participar otra vez en vuestras sesiones. Estoy un poco acatarrado, tengo la voz tomada, entonces intentaré no explayarme mucho porque se me acaba la voz pronto, pero bueno, vamos a Bueno, ver. Te explayas mucho, hablas mucho en lugar de acatarrado, estarías Sí, hay mucha acotorrado. gente ahora sí, con Pero catarros. acotorrado de cotorra me refiero. acotorrado. Muy bien, pues hoy vamos a comentar la película Nosferatu. Yo la he revisionado en estos días y tengo que reconocer que es una película que por momentos me ha vuelto a provocar algún escalofrío, ¿no? Pese a ser ya, no ser ya un niño. Y creo que la escena más emblemática de la película y con un poder iconográfico más fuerte es esta sombra del vampiro que se proyecta en la pared y que yo creo que además, como si fuera una estructura fractal, esa sombra da pie y engloba la totalidad de la película. Yo creo que en sí misma representa pues la ominosidad, representa aquello que sabemos que está y que no podemos ver y no podemos tocar en este cine expresionista de principios del siglo pasado, en el que en una época muy ominosa también, en esa Alemania que acaba de perder una guerra importante y que contaba con una sociedad con muchos sentimientos que ese cine trataba de hacer aflorar con atmósferas un poquito lúgubres, tenebrosas, con ese juego de luces, de sombras y con un montón de elementos que yo he podido poner de manifiesto y que en la época yo creo que debieron también de ser impactantes, ¿no?
porque yo he visto ahora esta película y he visto esos escenarios que eran totalmente naturales, realistas, no se buscaban los decorados, ni los escenarios, ni las luces perfectas, que situaban directamente, ¿no?, la historia y las escenas en un lugar muy próximo. Y yo creo que en ese juego de luces y de sombras, en esa época en la que el cine todavía no estaba dotado de sonido y había que buscar subterfugios para poder narrar, y uno se da cuenta de lo bien narrada que está la película y que con muy poquitos diálogos que podemos leer entre una escena y en otra, escritos en la pantalla, la seguimos acompañados de una música envolvente, bien elegida, tenebrosa, y que por otro lado, después de tanto tiempo de tenerla tan desdibujada, esta película me ha hecho evocar una de mis favoritas, que es la obra de Drácula, ¿verdad? De Francis Ford Coppola. Y he visto también, sobre todo en digamos, la primera mitad de la película, la gran similitud y la fuerte inspiración que había, obviamente, también con la obra original. En este vampiro, el de Nosferatu, que a diferencia de todos los que se han construido desde una dimensión más romántica, ¿no?, apenas tiene atractivo, no es el gran seductor con capacidad, ¿no?, con su belleza ambigua y siniestra, atraer a las doncellas hasta sus dientes, hincarles en el cuello, ¿no?, en este caso paletas, ¿no?, las que tiene Nosferatu, tan ratonil, ¿verdad? Con esas dos paletas que lo convierten en un ser siniestro y y que además, aunque en algunos foros se le cataloga como deshumanizado, yo he percibido en él un personaje fuertemente humanizado, prácticamente sin poderes sobrenaturales, y un personaje que yo creo que no se debe de alejar demasiado de algunos personajes siniestros que han existido en la vida real, en zonas rurales, muy burdos, y que a veces en contextos muy degradados y también inmiscuidos o afectados por cierto tipo de psicosis o construcciones psíquicas un poco fuera de lo normal, han llegado a convertirse en personas que han llegado a cometer, pues, asesinatos, ¿verdad? Y la verdad es que yo he conectado otra vez mucho con este personaje. Me ha encantado ver otra vez la película y creo que la figura del vampiro sigue teniendo una vigencia total, que últimamente pues también han aparecido filmaciones y obras y sagas, ¿no?, que han revitalizado en los últimos años esta figura de terror y del género fantástico. Y me ha despertado, ¿eh? A mí me ha despertado de nuevo una pasión que tiempo atrás tuve por esta figura y probablemente revitalizaré para conocerla un poquito mejor. No sé a vosotros qué os ha parecido la película, la figura del vampiro y que haya traído a este foro a alguien tan siniestro como Nosferatu, pero que creo que al mismo tiempo nos ofrece la posibilidad de adentrarnos bien, ¿no?, en las pasiones más ocultas. Y ya como colofón diré que también me ha sorprendido supongo que por la época, ¿no?, pero al igual que otras muchas versiones del vampiro y de Drácula han estado fuertemente cargadas de erotismo, aquí es apenas en pequeñas pinceladas que podemos apreciarlo, y yo creo que lo apreciamos por un poco la pátina, ¿verdad?, que nos ha impregnado todas las versiones posteriores. No solamente el vampiro es alguien, ¿no?, que se nutre y se llena de vida con el elixir de los otros, con la sangre, sino que hay un fuerte elemento de goce sexual, por lo menos en las construcciones que han venido y las narraciones que han venido después. Y ya como último, y me callo, os diré que me ha encantado poder analizar la película y la estructura argumental, poniéndola en correspondencia con las fases del viaje del héroe de Campbell. Y me ha parecido fascinante ver como una estructura narrativa
de hace tanto tiempo refleja fielmente una construcción teórica que ha venido a ilustrarnos después, ¿no? Bueno, yo con esto ya me callo, os doy paso a vosotros para que me digáis un poco qué os ha parecido la película, u otras versiones que seguramente habréis visto, y si me lo permitís, y por estar aquí ahora así como de recién llegado otra vez, y para que tampoco, si tiene que intervenir después, le dé tiempo a descansar. David, no sé si te parecería a ti arrancar con unos breves apuntes sobre la película, y si tienes que intervenir después otra vez, pues así tendrás la voz descansada. Vale, vale, venga. No, como un comentario, digamos, sobre algunas cosas que has dicho tú, pues, hombre, veo que tú siempre tienes una tendencia a racionalizarlo todo y a ver al personaje de Nosferatu como, bueno, como un alienado, como un psicópata, como un tirano o una especie digamos, cacique rural o una cosa así, sin ningún poder sobrenatural. Hombre, yo creo que alguien que tiene la capacidad para influir desde el otro lado del mar, desde los Cárpatos, para ya comunicarse de alguna manera con la chica y vampirizarla ya a distancia, ¿no? Y, hombre, yo creo que algún poder sobrenatural, pues sí que tenía el personaje, ¿no? Entonces, digamos que yo sí que o sea, no, digamos que estamos en un debate que entra dentro de un ciclo sobre el tema fantástico, pues no le neguemos el carácter fantástico, porque yo creo que sí que lo tiene, ¿no? Esa es una... Y luego, no sé, quizás por iniciar un poco de polémica sobre el tema cinematográfico, porque lo que está claro es que esta película ha tenido una influencia muy grande, ¿no?, en el cine posterior, desde la película de Herzog del año 79, hasta ahora en este año en el que estamos sale un Nosferatu, una versión más que no sé si hacía ninguna falta, pero bueno, porque todas vuelven más o menos a lo mismo, que incluso recupera al Willem Dafoe, aunque en otro papel, porque Dafoe en el año 2000 salía en una película que era La sombra de el vampiro, que era una película en la que narraban el rodaje del Nosferatu, el de Murnau, digamos, ¿no? Porque se ve que el personaje que hizo el actor que hacía de el Nosferatu, se ve que era un tipo muy raro realmente, un personaje que quizás sí que era un poco como lo que decía José Matas, un individuo un poco trastornado que se metió mucho en el papel o lo que sea, ¿no? Lo que no sé, quizás Jordi nos lo pueda confirmar después, es si tenía esos dientes, esos incisivos delanteros, esas paletas tan raras. Esto ya no lo sé, pero era un personaje rarísimo, ¿no? O sea, ha tenido influencia, ¿no? Y hay muchas imágenes que están prácticamente calcadas en las versiones que se han ido haciendo luego. A mí la película me ha resultado curioso. Hay cosas que me han gustado, como que el malo, digamos, ¿cómo le diría? El representante que tiene el Nosferatu en el país, ¿no?, del que parte, donde están los personajes principales, la chica y el chico, pues que sea un agente inmobiliario, ¿no? Es muy curioso que el delegado, digamos, del mal supremo sea un agente inmobiliario, un personaje terrible, ¿no? Con esa gestualidad. Y luego he visto algunos paisajes, ¿no? Aparte de paisajes, porque sí que es cierto esto que ha dicho José, que es una película con poco estudio, poco decorado, pocos interiores, sí, pero se nota que son reales, ¿no? Es verdad que se trabajaba diferente en en esa época primeriza, ¿no?, del cine, de los largometrajes, y algunos paisajes son auténticas, parecían cuadros de cuadros de la escuela flamenca. Algunos, hay un momento que sale un árbol y una casa detrás, como muy tipo choza, así con el techo triangular, y parece sacado de un cuadro de Bruegel el viejo, de uno de esos autores. Es muy curioso, y además con el blanco y negro, ¿no?, con ese gris
con esos grises, es muy curioso. No, yo lo que quería decir para apuntar un poco de polémica es que es una película, como todas estas películas tan antiguas, para valorar por los intelectuales, ¿no? Por la intelectualité, por los culturetas y por la gente que entiende mucho de cine, ¿no? Pero yo creo que eso se ha superado ampliamente porque el cine empezaba entonces y a pesar de los aciertos, ¿no? De muchas imágenes potentes y hay temas técnicos que sí, que se dice que sí, el encuadre, que sí esto, que sí la... Pero realmente era muy ingenuo, era un cine mudo y en el que los actores tenían que sobreactuar mucho, que ser muy teatrales, porque como no se podía desarrollar con el diálogo, pues tenían que expresar eh, el arquetipo, el personaje con su gestualidad, con sus gestos, entonces es ingenuo esa exageración en la gestualidad, en todo eso. Y luego, pues bueno, está bien narrado. Eso es cierto que está muy bien desarrollada toda la historia, esta historia paralela, ¿no? Del mundo que se ha quedado ella, esta chica que se queda ahí, entonces los dos personajes que van hacia ella casi simultáneamente, ¿no? En el barco y Pero bueno, yo creo que aunque ha servido de inspiración y tiene aciertos, pero el cine después ha superado muchísimo todas esas producciones tan primerizas y no sé, claro, hay más medios, pero es que técnicamente pues se ha progresado mucho. Pienso que he hecho deporte y bueno, sigo haciendo, pero que hice mucho deporte cuando era joven de competición, corría maratones y tal. Claro, cuando empezó las Olimpiadas, cuando empezó el movimiento olímpico, las Olimpiadas modernas, empezaron a finales del 19, principios del siglo XX, hubo las primeras, pues poca gente practicaba deporte. Entonces, claro, ganaban unos personajes, corrían la maratón con un tiempo que hoy en día sería... Entonces, actualmente, que ya se ha desarrollado eso al máximo, se consigue unos niveles brutales, ¿no? Pero en el cine pasa un poco, yo creo que pasa lo mismo, ¿no? No había tanta competición, no había tantas exigencias. Actualmente hay el cine, bueno, también hay todo el sistema comercial que por una parte puede aportar mucho dinero para dar grandes medios, pero también es perverso en sí mismo porque exige unos... Entonces todo ha cambiado mucho, pero ahora se hacen películas buenísimas y se ha superado un poco esa cosa tan esquemática y tan ingenua y tan eso de esas primeras películas. Bueno, lo digo un poco en plan de abrir polémica, ¿vale? Ya está. Pues muy bien, David. Yo déjame que responda a la pregunta que has lanzado. Bueno, yo te acepto con mucha elegancia el correctivo que me has dado al principio de tu intervención, ya que yo sé que eres dado a corregir siempre mi racionalismo, pero quizás sea mi defensa contra lo sobrenatural, ¿no? Tener siempre una hipótesis racional que preserve también mi racionalidad, ¿no? Y no me haga caer en la locura. Y luego, por otro lado, pregunta si es necesario, si era necesario o no ahora, tanto tiempo después, cientos años después, una nueva versión de Nosferatu. No la he visto, seguramente la iré a ver al cine, pero quizás sí sea necesario algo así para recuperar un mito. Lo dejo ahí y por interpelación directa, si te parece, Jordi, ¿sigues tú? De acuerdo, pues no sé, no sabría bien cómo empezar. El vampiro es una figura icónica. Pienso que tiene una historia detrás. No sé si comentar que la figura histórica en la que se basa el vampiro moderno surge de un príncipe valaco del siglo XV llamado Vlad Tepes, de la familia de los Draculea, que en valaco significa algo parecido a los diablos, a los demonios. La familia se apellidaba Demonio. Eran unos caballeros, digamos, algo semejante a una orden templaria que defendía las fronteras europeas del avance otomano. Este personaje, este príncipe guerrero,
se destacó por ser sanguinario entre los sanguinarios en una época donde las guerras eran sanguinarias y salvajes. Este hombre está documentado que realizaba torturas de muchos tipos, empalamientos, era muy salvaje y pasó a la historia por ello. En Rumanía este príncipe es una especie de héroe nacional comparable, no sé, aunque el Cid es un personaje ambiguo, pero algo parecido al Cid, campeador o algo así, y hay muchas estatuas que lo conmemoran. Luego sabemos que la literatura del 19 romántica pues ya evolucionó todo esto del vampiro con Carmila de Polidori, en fin, la novela de Bram Stoker, etc, etc. ¿Qué sucede? Que no sé si sabemos también que Murnau fue denunciado por la viuda de Stoker por plagio total y absoluto. Bueno, total no, porque bueno, cambia los países, están en Alemania, se supone, los nombres, pero bien, es una pseudocopia, ¿verdad? Yo quisiera incidir en algo quizás no tan conocido, que el productor, que es un personaje extraño de la época, un alemán, se llama, si no recuerdo mal, Alvin Grau. Este hombre produjo la película por la temática, porque este hombre era un ocultista importante alemán, que pertenecía a una fraternidad extrañísima llamada Los Hijos de Saturno, si no recuerdo mal, o Fraternitas Saturni. Y bien, este tío estaba metido mucho en el ocultismo. El ocultismo en Alemania empezó a tomar mucha preponderancia a principios de la década de los 10 y en los 20 explotó muchísimo y hubieron muchas experiencias y, digamos, esotéricas, algunas sorprendentes que se mezclaron con el nazismo, con las órdenes de la SSS y Annennerve y cosas un poco raras. Y este hombre, pues el productor, era un expertísimo. Eso se ve en la película, pues si nos fijamos en las cartas, que tienen una serie de simbologías. Esas simbologías no son garabatos. Esas simbologías son símbolos, en magia se llaman sigilos, es decir, son símbolos reales. Son simbología mágica real que él extraía de su fraternidad esta y la puso en la película. Me quedaría ahí como anécdota interesante, ¿verdad? Porque ya la temática evidentemente es sobrenatural, en mi opinión también. Como decía David, este es un ser muy poderoso, aunque parezca frágil, aunque tenga un aspecto de aldeano con problemas, es muy poderoso. Lleva vivo a saber cuántos siglos, controla la mente de las personas a miles de kilómetros y bien, sí que es una figura sobrenatural. Los dientes, el actor no tenía esos dientes y hay mucha leyenda en el actor. Sí que era un hombre particular, pero no era un hombre con una enfermedad mental diagnosticada. Este hombre se casó, tuvo hijos, tenía esposa, había sido actor de teatro antes, o sea que no era un hombre anómalo. Sí que físicamente es cierto que era muy particular, ¿verdad? No hace falta maquillarlo mucho, digamos. En fin. ¿Qué más? Lo último que quisiera yo decir, como apunte también un poco por interesante, es que esta película, que es uno de los pilares del expresionismo para mí, evidentemente este cine actualmente nos parece lento y algo desfasado, pero en la época yo creo que fue muy novedoso en los juegos de las sombras, la potencia que tiene el psicoanálisis, digamos, la sombra, ¿no? Está presente constantemente la sombra en términos psicoanalíticos, como José sabe y sabéis, pues significan los instintos, los impulsos, aquello que escondemos, lo prohibido, lo tabú, etc. Entonces, yo creo que Alemania en esa época estaba en un momento de posguerra y una situación social muy compleja, donde estaban saliendo desde sectores esotéricos muy extraños como sectores políticos muy radicales.
muy, muy, muy radicales, como sabemos, lo que sucedió después, lo sabemos perfectamente. Entonces, hay dos factores que quisiera destacar que no son sobrenaturales. El miedo al extranjero. Orlok viene de un país de por ahí, ¿eh? Y es un extranjero extraño, con un aspecto extraño, del cual la sociedad alemana estándar tendría que desconfiar, tendría que tener miedo de ese extranjero. Entonces, eso estaba muy vivo en esa época, había un gran racismo, más allá del racismo, más allá del racismo, digamos. Entonces, este es uno, el extranjero trae la peste negra, no solo el vampirismo, sino trae la peste, porque las ratas traen una peste. De hecho, el ayuntamiento pone la peste negra ha llegado y tal. O sea, el extranjero trae la peste. Ojo, con el dato. Y en segundo lugar, creo que Nosferatu tiene algunas partes visionarias de la figura de Hitler en el aspecto de comunicación de las manos y el poder que tiene de afectar a los demás con las manos, con la gestualidad. Bueno, hay ciertas tácticas de control psicológico que se basan en la gestualidad. Y yo creo que Murnau, Hitler empezaba en esa época, en el 21, fundó el partido, si no creo. No fundó él el partido, pero se introdujo en el 21-22. La película es de 22. Entonces, quizás no conociera la figura de Hitler, pero sí que conocería ese político manipulador o ese miedo a que el extremismo social alemán desatara una figura tan oscura como un Nosferatu, pero que comandara Alemania entera. Y bien, yo creo que también, para finalizar ya, el director era una persona particular también estaba muy interesado en, aparte del arte y el psicoanálisis y el simbolismo, estaba interesado también en las ciencias ocultas, pero aparte era un hombre, digamos, antagónico a la derecha, era homosexual, y en esa época en Alemania, con todo este extremismo, también él padecía de primera mano, digamos, esta conservadurismo extremo que estaba generando, y de hecho a los pocos años tuvo que emigrar a Estados Unidos, no obligado, pero ya cuando la cosa se estaba poniendo un poco fea, pues no le daban trabajo por su condición conocida y tuvo que emigrar. Me quedaré aquí y ya está. Pues muy bien, Jordi, también fantástica esta contextualización que has hecho a nivel histórico del personaje y también, bueno, del actor y del productor y el peso que tuvo en esa película y también cómo impregnó, ¿no?, algunas partes de la película con su mirada, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice María José de esta película del vampiro y, bueno, de cuántas cosas nos quiera hablar. Bueno, pues yo no puedo decir cosas muy distintas a las que habéis dicho ya, pero bueno, las diré desde mi propia visión. Es verdad que aunque la acción se sitúa en 1638 y parecen situarla en Inglaterra, parecen situarla en algún lugar de Inglaterra, lo cierto es que la mirada de la época en que fue escrita está presente en la película. Ese momento, 1922, en que el imperio alemán ha desaparecido. No hay imperio alemán. Está la República de Weimar, con todo lo que supone de aventura que no acaba de consolidarse, que tiene fuerzas inmensas en oposición constante, que tiene pobreza, ruina, paro, situación de inseguridad y violencia, mucha violencia. Y todo eso, aunque sean tiempo presente del momento en que se escribe, de alguna manera yo creo que se deja ver en esa acción basada en la novela de Bram Stoker que nos da la película. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué nos presenta? El argumento es más que sabido y el argumento tiene su
su origen en leyendas populares. Es verdad que en Rumanía Vlad Tepes es un héroe casi nacional. No sé si porque se le admira, pero en cualquier caso, se le admire o no, forma parte del paisaje, de su memoria y está presente. Vlad Tepes fue una figura importantísima para los rumanos. También lo fue Transilvania. Transilvania fue tierra rumana que se perdió después de la guerra. Se perdió para Hungría, porque había sido húngara. Ahora pasa a ser rumana después de la guerra. Todo eso genera, a mi manera de ver, que no está desprovista de esa atmósfera histórica del presente. Sin embargo, es verdad que la película responde también no solo a ese momento histórico, sino a un momento artístico determinado. Antes de la Primera Guerra Mundial surgen las vanguardias, que son absolutamente novedosas, que rompen el panorama cultural del momento, introducen nuevas visiones del arte y de la concepción de la sociedad a través del arte. Y eso se interrumpe con la Primera Guerra Mundial, porque los artistas pues, o son enrolados y participan en la guerra o huyen sencillamente. Pero me parece que me he perdido. ¿Por dónde estaba? Estaba en que hay una atmósfera de guerra, ¿no? En la República anterior. Bueno, pues sí, ya he recuperado el hilo. Es verdad, hay una serie de corrientes artísticas que han emergido antes, que se interrumpen con la guerra y que después de la guerra vuelven a emerger con mucha más fuerza porque recogen los horrores de la guerra. Y todo eso también está presente en 1922, aparte del interés morboso por una historia que forma parte no solo de las tradiciones rumanas, en aquel momento húngaras, sino que también forma parte del imaginario colectivo. La figura del vampiro ya la tenemos asumida desde hace muchísimo, muchísimo tiempo en todo Occidente, es anterior a eso. Seguramente emergió con Vlad Tepes. Bueno, pues esta historia que nos cuenta Murnau a mí me interesaba. No me interesaba por la historia, ¿eh? Ya sabéis que a mí el género fantástico no me interesa, pero me interesaba por lo que tenía de expresionista. El cine expresionista alemán siempre me ha interesado. Me ha parecido absolutamente novedoso en aquel momento y lleno de una fuerza que, si bien ahora ya no tiene sentido, porque claro, después de la irrupción del cine sonoro, y ahora se hace otro cine y aquel no tiene ningún sentido, no tendría ningún sentido hacerlo. Pero aunque tuvo importancia en su momento, a mí me han gustado mucho, por ejemplo, las películas de Eisenstein, dentro del expresionismo de Rusia. Y me interesaba la figura de Murnau y su cine, pero solo por esa vertiente expresionista, no por la fantástica. ¿Qué he visto yo ahí? Pues he visto que, en cierta manera, hay una vertiente expresionista, pero también hay una vertiente que se aparta de ese expresionismo. Por ejemplo, los escenarios tan naturales, algunos idílicos, sobre todo cuando el protagonista se dirige al castillo, es precioso lo que se ve. Cuando él abre la ventana ve unos campos con caballos que también tienen un significado, pero bueno, los escenarios son preciosos. Se van volviendo cada vez más inquietantes a medida que él se aproxima al castillo, es verdad. Y todo eso lo hace con mucha maestría, ese dominio de los escenarios naturales. En cambio, eso no lo contemplaba el expresionismo, pero luego tiene otras características que sí se pueden insertar plenamente en el movimiento expresionista, como por ejemplo, pues el juego de luces y sombras. Las luces son
las luces que maneja son casi trascendentales, ¿no? No son reales. Constituye una atmósfera inquietante y extraña, pero que atrae muchísimo. Luego el encuadro los encuadres y el manejo de la máquina. La máquina no se mueve, la máquina cinematográfica no se mueve, está fija, está fija. Nosotros vemos todo lo que ocurre en la película desde una posición absolutamente fija. No, carece de movimiento esa máquina. ¿Cómo consigue este hombre el movimiento? Lo consigue haciendo que los personajes que se mueven en las escenas atraviesen estas en diagonal, creando así un sentido del movimiento que también estaba presente en la pintura. En la pintura, el movimiento desde el barroco, el movimiento en la pintura se creó con esas composiciones tan en diagonal. Es que este hombre además tenía una gran cultura pictórica y estaba muy imbuido de las ideas de otros profesionales artísticos del momento que también experimentaban introduciendo cosas así muy novedosas. Bueno, pues todo esto está presente allí. No sé si os habéis fijado, si os fijasteis, supongo que sí, en la escena del barco. Cuando el barco va atravesando varias veces el mar, nosotros estamos viejos mirando el barco y es el barco el que se mueve siempre en diagonal, creando el movimiento. Bueno, todo esto me interesaba, me interesa la película por lo que tiene de lenguaje cinematográfico nuevo, unido a unas vanguardias que empiezan a descubrir, a emerger en un siglo donde trastocan todo lo anterior. Y ese fenómeno a mí me interesaba. Eso se ve no solo en las vanguardias pictóricas y arquitectónicas, también se ve en las vanguardias cinematográficas. Eso me interesaba a mí y eso es lo que he visto. La historia no me interesa demasiado. Me ha gustado ver cómo se maneja un lenguaje nuevo. Esa presencia para mí ha sido la fundamental. Genial, María José, también por cómo has complementado todo lo que se ha dicho hasta ahora y con ese aporte también histórico en relación con las vanguardias y con los nuevos elementos del cine en esa época, que ahora es verdad que nos podrían parecer un poco obsoletos, ¿no? Pero que tuvieron, ¿no? Su impacto en el momento. Lázaro, me consta que no has podido revisionar la película, pero estoy seguro que tendrás también por lo menos algo que decir respecto de lo que hemos expresado aquí. Así que adelante con la figura del vampiro y esta versión o cualquier otra que tengas ahora más presente. Bueno, yo no voy a decir mucho. Lo primero que decir es que también me había fascinado, igual que a ti, la figura del vampiro y todo esto, ¿no? Y es curioso porque otros inventos sobrenaturales terroríficos nunca me ha interesado para nada. Uno de ellos que me parece despreciable es toda la historia de los zombies y todo esto, porque no sé, no suscitan mi complicidad con el desarrollo de la historia. Y el otro que tampoco me interesa entre las cosas fantásticas es la historia de Frankenstein, aunque un poco más, ¿no? Porque no le veo la vuelta, ¿no? Pero en cambio de los de vampiros sí, ¿no? Debe ser porque de algún modo hay muchos vampiros en torno a nosotros, ¿no? Y hay muchas maneras de vampirizar, ¿no? Y bueno, desde la política hasta las relaciones sociales y sexuales y todo eso, el vampirismo se ejerce. Yo empecé a ver películas de vampiros con este actor de cine B que se sacaron unas cuantas películas, pero no me acuerdo el nombre. A ver si alguno de vosotros lo recuerda. Bueno, el Sí. primero fue Bela Lugosi, fue el primero que No, hizo de fue estilo. posterior, en los 70. Y en los años 50, 60, en la Hammer era ay, que no me sale el nombre, el que hizo de Saruman, coño. Christopher Lee. Christopher Lee, exacto. Bueno,
¿Quién? Ah, Christopher Reeve, exactamente, sí. Esas películas me parecían en su momento, claro, uno cambia en todo, en los gustos y todo, y ahora no sé cómo me parecerían, pero en su momento me parecían muy divertidas, ¿no? Y, y bueno, pero no más que eso, ¿no? Así que, de todos modos, sí, las historias de los vampiros, el tema del vampirismo parece un tema que se puede usar mucho, ¿no? No así, por ejemplo, el tema de un ser unido con trozos de cadáveres, como fue el caso del monstruo de Frankenstein, que no Frankenstein, ¿no? Y mucho menos de los zombies, ¿no? Pero el tema del vampirismo me parece sí que puede tener vigencia y sí, pues se le puede sacar mucha amiga. Pero yo no puedo decir mucho más. Ahora cuando termine la reunión de hoy, me voy a poner a ver Nosferatu, porque la imagen que conozco famosa que está ahí del dientudo ese, la sombra del dientudo, de la ratita, siempre me ha fascinado, me ha fascinado por lo horrible, porque pareció asquerosa, ¿no? Pero bueno, para conseguir ciertos... Hay una cosa, bueno, me salgo un poco del tema, pero para conseguir, es paradójico, pero para conseguir ciertos grados de no sé cómo decirlo, pero a veces el colmo, el extremo de la fealdad puede resultar interesante, igual que el extremo de la estupidez, ¿no? Eh, y sobre todo cuando la estupidez está anidada dentro de la inteligencia, ¿no? Y sobre todo la estupidez general como la que estamos viviendo ahora a nivel de las potencias y todo esto, están todos loquísimos, ¿no? Bueno, pero eso ya no sé si tiene que ver con Nosferatu o qué tiene que ver, pero quizá el lema de estos políticos sea vampirizados los unos a los otros. Pues a Yo mí, quería, me... Ah, dime, María José, adelante. no, quería solo comentar una anécdota que, bueno, me ha impactado. Y es que ese mundo tan extraño de seres fantásticos y de casi de superchería y de amor a todo esa morbosidad, sigue estando presente. Sigue estando presente. Leí que en 2015 bueno, Murnau, ya lo has dicho antes tú, Jordi, Murnau se fue a vivir a Estados Unidos porque aquí la cosa no le iba bien. Allí hizo algunas películas, tampoco tuvieron demasiado éxito porque, claro, la irrupción del sonoro, pues un poco lo paró todo. Pero en su condición de homosexual, una vez estaba por Santa Bárbara, estaba recorriendo, conduciendo un coche, lo conducía quien se presume que era un amante suyo, que solo tenía 14 años, y tuvieron un accidente y murieron. Por lo menos él murió, no sé el muchacho si seguiría vivo o no. Después le trajeron a España y le enterraron en un cementerio cercano a Berlín. Pero en 2015, y fue la segunda vez que había habido actos de profanar su tumba, esta segunda vez no solo abrieron la tumba, sino que se llevaron el cráneo y dejaron allí sobre la tapa del nicho o sobre la tapa de la lápida una cera que algunos interpretaron como que se había como cera necesaria para ciertos rituales. Esto en 2015. Imaginad, y sobre todos los participantes de la película se extendió una cierta sombra de muertes irregulares, de muertes irregulares y muy prontas todas. ¿Qué quiere decir esto? Yo no me creo eso, claro, pero sí que hay una cierta clientela, un cierto público para todo eso, que sigue existiendo ese amor por las cosas fantásticas, por las cosas más que fantásticas, tenebrosas y horrorosas.
bueno, eso me sorprendió. Pues la verdad es que te agradezco que lo hayas comentado porque, bueno, yo lo había también, me he encontrado con esos datos rastreando un poco la figura de Murnau, pero bueno, entiendo, no lo sé si en tu condición de historiadora has podido comprobar un poco las fuentes de esa No, información o no, no he si, tenido tiempo, no, no. Yo la he visto la pero película esta mañana, no he tenido tiempo de pero no nada. sé, porque a veces se levantan un poco como mitologías con respecto, ¿no?, a ciertos personajes que, bueno, han muerto, evidentemente, morir como consecuencia de una práctica imprudente, como ir, ¿no?, pues practicándole una felación a tu amante joven en un coche y que éste se salga de la carretera y acaban, ¿no?, los dos muertos como consecuencia, pues me imagino que es algo que por desgracia ocurrirá más habitualmente de lo que pensamos en el mundo sin que eso tenga ninguna trascendencia ni Ya, ningún registro, ¿no? El caso es que cuando eso se da en un personaje que tiene esos elementos extraños y siniestros en su propia trayectoria vital, y si además luego se han dado con posterioridad este profanamiento y se han llevado su, ¿no?, su eso cráneo, es, lo que, ¿no? eso es Es lo que a algo mí me extraño, ¿no? sorprendió. ¿Verdad? Extraño. No tanto la relación, que esa me parece una suposición sin más fundamento, de las muertes eh, y, irregulares de todos ellos. Eso no le doy mayor importancia, pero que haya gente decidida a levantar la lápida para llevarse el cráneo, no sé, no me parece una gamberrada, me parece otra cosa, una cosa de gente muy rara. Claro, es que este hombre, como comentaba yo antes, este hombre estaba en su momento en Alemania relacionado directamente con movimientos esotéricos. Eso está datado, eso es historia, eso no es una ficción. Entonces, quizá algunos fans descerebrados que conocen esta historia puedan pensar que sus restos, sus huesos son, digamos, poderosos, algo así. Ya. Para darle una explicación, digamos, para meterme en la mente de estos profanadores. Eh, En Bueno, fin, quizá que podamos investigar un poco más esos hechos y a ver si hay alguna acreditación documental y un poco qué hay con respecto a a esas leyendas que a veces se levantan. Yo estaba pensando ahora que se produce como una cierta redundancia, ¿no?, en el hecho de que la película Nosferatu, ¿no?, hizo un acto de vampirismo para ser llevada a cabo, ¿no? Se apropió indebidamente sí, de la así es. historia que había creado Bram Stoker, ¿no? Y no pidió permiso y le dio igual. Y además este hecho mismo, claro, yo no sé cómo estaba el tema de los derechos de autor en aquella época, ni qué protecciones había, ni me imagino que algunos sí, porque finalmente parece ser que hubo un litigio y que hubo una condena y que fruto de la condena hubo que quemar muchísimas de las copias que había, pero otras se salvaron y por eso ha podido llegar ahora a nuestros días y se puede consumir libremente pues en diferentes plataformas de visionado de vídeos en streaming. Y bueno, parece ser que incluso esta denuncia ayudó a que la película cobrase todavía como mayor interés en el hecho mismo de que fuera proscrita y condenada. Y también yo creo que le produjo algún bien, ¿no?, desde el punto de vista de cómo se posicionó. No hay nada como que te prohíban o te levanten una polémica para para que eso ¿no?, al final uno le saque un beneficio. Luego también se me han despertado algunas conexiones un poco más raras, me las vais a perdonar porque quizá forman parte de, de mi propia manera de estar y de ver el mundo. Pero fijaros que yo viendo a este personaje tan siniestro, ¿verdad? Con esa calva tan, y esa mirada torva y unos dientes y una nariz así muy prominentes y los, ¿no? Y me recordaba, no tengo ningún afán por faltar a nadie, nada, pero me recordaba este tipo Luis Rubiales que hace un par de años, ¿no? También tuvo un acto medio vampírico en una entrega de premios, ¿no? Y el tipo luego se vio como se ve el personaje
¿verdad? Pues hostigado y perseguido por las masas y con ese afán, ¿no? Y luego me hacía pensar también en la película, cómo ¿no? Les preocupaba más dar castigo, ¿no? al tipo que había permitido, ¿no? Que era este agente inmobiliario. ¿Quién es el que ha permitido y traído este tal? Pues vamos a por este y lo tenemos que pelar, ¿no? O sea, con ese afán de la, ¿no? de las Ya, masas, siempre de ajusticiar a aquel que de alguna manera ha propiciado, ¿no? Y esta cosa, ¿no? Tan turbulenta, ¿no? También me ha hecho conectar con cosas actuales, ¿no? Que tampoco vamos a incidir demasiado en ellas. Pero sí que está claro, yo más o menos con esta reflexión acabo y si queréis decir algo más y si no, pues daríamos por concluido la sesión de hoy, ¿no? Cómo la figura del vampiro sigue todavía muy, muy presente, pese a los cambios y a la evolución que ha tenido y que probablemente tendrá en el futuro. No me extrañaría que bueno, al final quede como una de esas figuras icónicas, eternas casi, mientras los humanos sigamos generando ficción. Y quién sabe, ¿no? Cómo serán o cómo se conceptualizarán los vampiros del futuro dentro de 400 o 500 años, ¿no? Y qué aspecto tendrán o hacia dónde apuntarán. La figura del vampiro se ha romantizado, ha dado incluso lugar a ciertas, ¿no? Se la ha ensalzado porque también encarna muy bien la figura del seductor, ¿no? Y este culto que tenemos al consumo hedonista de los otros, ¿no? Y bueno, a mí es una figura que me interesa, que me va a seguir interesando seguramente y que probablemente a raíz de esta propuesta pues habrá despertado algunas ganas de seguir indagando en ella. No sé si queréis aportar alguna cosa más y por mi parte yo sí, Jordi, adelante. Bueno, yo quisiera apuntar algo truculento, como la figura de Nosferatu y del vampiro. Eh, Creo que hemos hablado poco de sangre. ¿eh? Una de las frases de la película más célebre es: la sangre es la vida, ¿no? La sangre es la vida, ¿no? Yo estaba ahora escuchando y reflexionando sobre prácticas comunes, culturales, de la idiosincrasia ibérica, que tenían que ver con la sangre, que se practicaban hasta hace relativamente muy poco tiempo, quizá 3 décadas. Yo recuerdo haber ido a mercados municipales a buscar bolsas de sangre. no sé. La cuestión es que esto no está tan lejano, es decir, la cuestión es que se ha tenido como cierto que la sangre curaba a enfermedades, proporcionaba fuerza. La tuberculosis era una enfermedad que se creía de alguna manera popularmente, sin base científica, que ingiriendo sangre pues te podías mejorar, la anemia, etc, etc. Entonces, yo recuerdo haber ido con mis abuelos a buscar bolsas de sangre. Quizá el vampirismo menos glamuroso ha estado con nuestra cultura durante mucho tiempo. De hecho, va de truculento porque de hecho han habido asesinos en serie ibéricos que en base a esta creencia mataban a niños para alimentarse de la sangre buscando una cura para su tuberculosis. El nombre de este asesino no recuerdo ahora, pero es uno de los mayores. Entonces, solo apuntar esto, que la cuestión de la sangre es central. Y una última cosa, el vampiro Nosferatu no es el más glamuroso, no es Gary Oldman, de Drácula del 92, no. Pero se mueve por atracción, por amor a la pureza. Se enamora de como Mina, no sé cómo se llama la chica en la versión de Murnau, y viaja allí por la chica y muere por la chica, porque la chica se sacrifica
para acabar con el vampiro, para que venga el sol. Es decir, este simbolismo del sacrificio, en este caso de la mujer pura, porque se insinúa que es virgen, se insinúa, atrae al vampiro. El vampiro se deja matar por la atracción irrefrenable ante lo puro, luminoso, y la chica se autosacrifica, es simbólico. Esto tiene un elemento simbólico muy importante, el sacrificio para curar a la comunidad, para que el vampiro y el mal y la peste desaparezcan. Yo ya no digo nada más. Podría hablar mucho del vampiro porque me gusta, es una figura que me encanta, así que... Muy interesante esto del sacrificio. Yo lo tenía anotado, pero luego he olvidado comentarlo. A mí no me ha quedado claro que ella representara a la comunidad en su sacrificio, pero sí que me ha quedado claro que había un sacrificio de ella, ¿no? Aunque también dudé si en realidad no era un sacrificio y era sencillamente una claudicación ante la atracción que hacia ella también despertaba pues este personaje. A veces lo horroroso también atrae, a veces. David, está haciendo cosas. Hay un par de cosillas más que quería decir. Una es que esa referencia que has citado antes, José, respecto a que se buscaba un culpable, fijaros qué paralelismo más claro con lo que pasaba en Alemania, que las olas de antisemitismo eran clamorosas, eran del momento, y lo que se avecinaba era aún peor. Esa búsqueda del culpable que en aquella época, en la época de que se crea la película, se proyecta contra los judíos como los responsables de todos los males que vienen a Alemania, pues haya su paralelismo en esa persecución hacia el agente inmobiliario. Había que buscar un culpable y no lo buscan las autoridades que tengan la responsabilidad de hacerlo, no. ¿Quién lo busca? El pueblo enfervorizado. El pueblo que va a la búsqueda, al sacrificio del culpable. No sé, ese paralelismo me ha parecido a mí muy claro. Y finalmente que a mí, la verdad, y eso que yo huyo de este tipo de películas porque me perturban y no me agradan, pues no me ha perturbado nada, porque no me ha producido horror, no me lo ha producido. Me ha producido repulsión. Sí, algo asqueroso, algo repugnante. Las ratas, las arañas, los dientes, las orejas. Pero horror, no, Pues nada. fíjate que yo voy a recuperar ese argumento que decías antes, ¿no? Que enumeras, y lo voy a relacionar con la repulsión, como eso también puede dar lugar a cuentos magníficos. Y entre nosotros tenemos a un integrante que es David, que tiene para mí uno de sus mejores cuentos. Él me recordará el título de esta niña que siente esa fuerte atracción por los testículos de un cerdo que... Así dicho, parece algo terrible, pero está explicado de forma que no, siente atracción un poco por el cerdo en sí, un cerdo enorme, un cerdo macho que está tumbado sobre el estiércol, y es una niña de pueblo, y entonces siente la atracción, es un poco la Bella y la Bestia, ¿no? El mito, pero al final tiene la curiosidad, sí, por ir a tocar a unos enormes testículos que le quedan entre las patas, aprisionados. Y bueno, sí, eso es verdad, pero como en todo esto, hay que leerlo para entender que lo exige el guión, ¿eh? O sea, no es Pues gratuito. si no lo habéis hecho, recuérdanos el título, yo no lo recuerdo ahora el título, David, si El lo título tienes. del cuento en sí es El Berraco. El Berraco, El así Berraco, es, y está en el libro El el Edificio, que es un edificio. libro de cuentos, en la editorial Acantilado. Pues El edificio. ahí lo tenéis, yo os lo recomiendo porque me parece un cuento excepcional y además con una magia pictórica, con esa precisión siempre en los términos y esa capacidad que tiene
David, para dibujar con las palabras. Pues me ha venido a la mente también ese cuento, o sea que como invitación y reclamo, ahí os lo dejo. Y no sé si queréis apuntar alguna cosa más, y si no, pues dejaríamos hoy el programa aquí, creo que ha dado para bastante. Y Jordi, di, David. Yo solo quiero decir una cosa, que aunque José Matas es muy racional, pero tiene un cuento que fue premiado además en un concurso, en un premio literario, y que está editado sobre una vampira, sobre una chica, una mujer vampiro. O sea que aquí a todos nos patina un poco el embrague y todos hemos incurrido alguna vez en cosas de estas. Y ya para terminar yo decir que yo soy ibérico, soy carpeto betónico y soy celtibérico, y aunque no mato niños, pero me encanta la morcilla, está buenísima, que está hecha básicamente de sangre, y también la sangre frita, por cierto, que está muy buena, muy rica. Así es, David, las chourizas están bien boas, Los chourizos ainda, logo, digo cheu. Ahí está, estamos sacando vena gallega. Pues sí, el cuento al que se refiere David es un cuento que también ha aparecido ahora recientemente en una edición del Ayuntamiento de Vélez Málaga por el 25º premio. Ahora no recuerdo el nombre del autor que le da premio, pero ahí aparece el cuento publicado que se titula Circunstancias atenuantes, por el Ayuntamiento de Vélez Málaga. Bueno, en fin, que lo dejamos aquí, que muchas gracias por haber participado en esta sesión. Jordi, que seguimos hablando de vampiros cuando quieras, que para mí es un personaje que me atrae mucho, muchísimo, y que lo voy a recuperar muy probablemente más allá de ese cuento en el que quien aparece es una vampira o vampiresa, pero con una explicación muy, muy racional, ¿eh? Ya sabéis que yo siempre tiendo a lo científico. Y nada, lo dejamos aquí. Espero que hayáis disfrutado de esta sesión y nos vemos en la siguiente. Gracias Jordi, Lázaro, David, María José, que acabáis de pasar una feliz tarde de domingo, y a los que nos seguís por el canal de YouTube, pues nada, ahí estamos esperando vuestros comentarios, vuestras reacciones, y atentos también a vuestras sugerencias siempre que lo queráis, para seguir hablando de literatura, de cine, de pintura, de las artes en general, de lo que nos hace humanos. Nos vemos en la siguiente. Chao. Adiós, chicos. Adiós. Bueno. Lázaro se ha ido. Oh.